Dios los bendiga a todos, bienvenidos. Empezamos la reunión escuchando y leyendo juntos estos capítulos de Jueces 17 al 21. Esta es la última parte del libro. Con esto completa este libro, este periodo en la historia del pueblo de Israel. Una vez que el pueblo hebreo ha entrado a la tierra prometida y ha estado peleando para conquistar las ciudades y expulsar a sus moradores. Sin embargo, como ya vimos, ¿verdad? Permitieron que algunos pueblos quedaran allí y estos les comenzaron a hacer la guerra. Y a la vez que la cultura de ellos, ¿verdad? Como es la adoración a los ídolos, permaneció Israel, ¿verdad? Las 12 tribus fueron poco a poco accediendo a algunas de estas cosas, lo cual desagradó a Jehová. Como ya dijimos, hermanos, el libro de los Jueces es un libro que habla de la apostasía del pueblo de Israel. Y el capítulo que mejor lo presenta es el capítulo 17. Cuando vemos, hermanos, que Micaía, ¿verdad? Que es que vive en Galat, toma un levita, ¿verdad? Y lo hace ministro de los dioses paganos y de la comunidad que está allí. Entonces, lo cual era definitivamente completamente desagradable delante de Dios, pues que el levita había sido escogido para Jehová, ¿verdad? De ninguna manera podía participar de esto, y menos ser un ministro de la idolatría. Bueno, pues miren, esa es la situación, ¿verdad? Que el pueblo se ha apartado, las tribus se han apartado y no han buscado a Jehová. Entonces, cuando eso pasaba, recuerden, ¿verdad? El pueblo clamaba porque su enemigo le ganaba, le sacaba ventaja, ¿verdad? Lo hacía pagar tributo, lo esclavizaba y lo hacía huir de sus casas. Entonces, cuando Israel clamaba, es decir, las tribus, Dios levantaba un caudillo, un libertador, para que venciera al pueblo enemigo y otra vez las tribus volvieran a la normalidad, pudieran trabajar, pudieran tener sus casas, vivir en paz cierto número de años. Esto pasó 7 veces, pero cada vez que pasaba un tiempo de paz, un lapso de tranquilidad, como decir ya todo está bien, gracias a Dios ya estamos bien, ya está todo normal, volvían a reincidir con mayor gravedad al pecar. Israel pecaba y hacía algo más desagradable ante los ojos de Dios, y la situación una vez más volvía a suceder. Esta es la última vez que sucede. Por eso ustedes ven, hermanos, que las tribus de Israel le preguntan al Señor: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ha sucedido? Que ahora ya no fue con los pueblos ajenos, sino ahora la tribu de Benjamín, uno de los nuestros, ahora hemos tenido que pelear con uno de los nuestros. Se hace una brecha, dice la Biblia, entre las tribus. Y ahora, hermanos, ya el pleito ya no eran los de afuera, ya estaban viviendo una situación entre los de adentro. ¿Por qué? Porque las tribus, ¿verdad?, particularmente en esa parte del país, en la nación de Israel, ya había una confusión religiosa. Ya había una confusión religiosa, una confusión que desafortunadamente pasaron los siglos y fue difícil erradicarla, y aun cuando llegaron el tiempo de los reyes, todavía había una pequeña levadura entre el pueblo de Israel. Por eso, cuando los profetas aparecen en la historia, empiezan a exhortar a Israel. Recuerden ese famoso pasaje del profeta Elías y los 400 de Baal. Cuando él está diciendo: si Baal es Dios, síganlo; si Jehová es Dios, pues síganlo, pero no estén divagando entre dos pensamientos, ¿sí? Ahora me regreso en la historia. Cuando Josué, quien introduce a Israel en la tierra prometida, casi va a morir y ya termina su liderazgo, también les dice: oigan, ustedes están pensando con Dios, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Está diciendo: va, un ratito busco a Dios y un ratito me coqueteo con los ídolos. ¿Qué está pasando? Josué les dice: no pueden hacer esto, no puede ser así. Si ustedes han, ¿verdad?, creído que realmente allá en las imágenes y la idolatría y todas esas cosas, ahí está Dios, vayan en pos de él, ándele, síguele, hagan lo que ellos dicen. Pero si ustedes creen que Jehová es Dios, sírvanle. De todos modos, yo, dice Josué, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Amén. Así cierra Josué. Y entonces dice la Biblia repetidamente: en aquellos días no había rey en Israel, por lo cual cada quien hacía lo que bien le parecía.
Si alguien decía, pues es que esto está bueno, esto me gusta, pues lo voy a hacer, lo hacía y no consideraba la palabra de Dios, ¿sí? Y si pensaba, no, esto está malo, esto no, esto es pecado, esto no, pero no lo hacía conforme a lo que decía la palabra de Dios, pues eso era, ¿verdad?, a su parecer. Final de cuentas, hermanos, esta situación, por falta de el conocimiento de la palabra, la búsqueda de la palabra, la dirección de Dios, ¿verdad?, trae confusión con el pueblo, y ahora una tan grande confusión, hermanos, que nos está relatando ahí la historia. Y luego, ¿verdad?, el capítulo 18 igualmente, como ahora, ¿verdad?, la tribu de Dan está inmiscuida en este asunto que es desagradable delante de Dios, porque esa tribu que iba a tomar una ciudad para vivir en ella, lo primero que hizo fue agarrar, ¿verdad?, las imágenes, ¿verdad?, las imágenes junto con los artículos, los utensilios empleados en la adoración de ídolos, para ahora decirle a Micaías, tú vas a ser nuestro sacerdote. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Verdad que la Biblia es sorprendente? Cuando ya Dios les había dado una indicación clara que ellos serían el pueblo de Dios, ese era el pacto era: ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y ellos sabían así nada más, no hay espacio para alguien más, nada más que para el único Dios fiel y verdadero. Pero ellos no lo hicieron así, y ahora la tribu, ¿verdad?, se va a revolver toda la situación y a tomar entonces a Micaía y a los dioses de los paganos para establecerlos ahí como sus dioses. Las ideas de los pueblos cananeos de la divinidad o de Dios estaba relacionada con que el Dios que estaba ahí, ese era el que reinaba, ¿sí? Sus ideas eran de que sus altares los levantaban así porque ese era el que dominaba en ese lugar, ¿sí? Pero aparte de su territorio, si se iba a otro lado, no sabían, había que averiguar qué Dios dominaba en ese pedacito de tierra. Por eso estos llegan y dicen, pues se me hace que este tiene el altar más grande, este tiene muchas flores, pues de seguro este es el que reina aquí. Así como en México, ¿no les parece? Mucha gente piensa, la reina del cielo, que esa es la que reina aquí, ¿no? Sí, pues imagínense, estos llegan y dicen, pues aquí está, miren, nos lo vamos a agarrar y lo vamos a poner, y así va a ser nuestra tribu. Y esto es algo desagradable delante de Dios. Digan conmigo, eso no puede ser. Miren, hermanos, ¿qué relato nos cuenta la Biblia? ¿Qué historia nos cuenta la Biblia? Y ahora vamos a la parte final, capítulo 19 al 21, cuando vemos la historia de este levita. Este levita que por razones no explicadas aquí, comentadas acá, él, ¿verdad?, tiene la concubina. No se explica cuáles son las demás razones, pero simplemente la mujer, ¿verdad?, le es infiel y se va. Y entonces por amor la va a buscar, y donde la encuentra en la casa de su padre, ¿verdad? El papá también no se dice mucho por qué, pero lo retiene a tanto, ¿verdad?, que se pasa más el tiempo, y el día desafortunado que se le ocurre ahora sí decidirse y decir, me voy de aquí y me llevo a mi mujer, cuando lo decide hacer, ¿verdad?, lo hace en el momento equivocado. Tarda la decisión y entonces llega a un lugar equivocado. En ese lugar, ¿verdad?, no por no ir con los extranjeros, busca un lugar donde vivan, ¿verdad?, de las tribus de Israel, una comunidad. Entonces se va a esa comunidad, pero la cosa, no es de aquí, no pues de acá, y entonces las cosas y todo, y lo quieren agarrar. ¿Para qué lo quieren agarrar, hermanos? Para violarlo, para matarlo, ¿sí? Las intenciones, cuando Dios dice, danos ese varón que no conocemos, la palabra conocer solamente implica la vista, o no solo implica esto. Conocer implicaba algo más, implicaba una relación de carácter sexual. Entonces, aquí, hermanos, es la condición de la gente que no es distinta para el día de hoy. Por eso estoy diciendo que el libro de Jueces parece una carta abierta para el tiempo de hoy, donde la gente se deja guiar por
por las apariencias o por los gustos, ¿verdad? O por las modas o porque le parece que está bien, pero en el desconocimiento de la palabra de Dios. Y tú y yo, hermanos, sabemos que lo que es bueno lo dice la palabra claramente. Lo que fue bueno ayer sigue siendo bueno hoy. Eso nunca cambia, ¿sí? Lo que fue bueno ayer es bueno hoy. Y lo que fue malo ayer es malo hoy. Y si en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, Dios mandó, ¿verdad? No matarás porque esto es malo. Hermanos, hoy sigue siendo malo. También no ha cambiado esto, sigue siendo malo. Y entonces, hermanos, lo único que pasa, ¿verdad? Como algo que hay que tener cuidado nosotros es evitar contagiarse la idea de que a lo bueno lo llamen malo y a lo malo lo llamen bueno. Esa es la confusión, ese es el problema. Por eso cada quien hacía lo que le parecía y no hacía la voluntad de Dios, porque ni se apegaba a lo que decía la palabra y era malo, y ellos estaban pensando que hacían lo bueno, que era lo bueno, ¿verdad? Y viceversa. Entonces mire qué situación como la del tiempo de hoy, y hay que tener cuidado, hermano, hay que tener mucho cuidado, bien alerta los ojos, bien atentos los ojos, no premiar, ¿verdad?, quien hace mal, ni tampoco, ¿verdad?, al que hace bien, ¿verdad?, lastimar, ¿sí? Sino la Biblia dice: Dios no tomará por inocente al culpable. El que es culpable debe de saberlo. Pero hermanos, voy a decirlo esto de mí, que el asunto es que ahora, ¿verdad?, hay lugares donde el malo es premiado, donde los derechos humanos del fulano de tal que vino y hizo un gravísimo problema a gente inocente, no hombre, pues cómo lo trataron, ¿verdad?, pobrecito, y apela a sus derechos y su abogado, etcétera, etcétera. ¿Sí me explicó? ¿Verdad? Parece que ahora la ley defiende al culpable y castiga al inocente, ¿no? Pero bueno, pues entonces fíjense qué desenlace tan trágico. La mujer muere violada, y este levita, ¿verdad?, se lleva a su mujer, la parte en pedazos, y a cada tribu le envía una parte, como una señal. ¿Y qué dicen las tribus? Pero ¿qué cosa es esto? Nunca ha pasado en Israel, y ya han transcurrido más de quizás 200 años desde Moisés, hermanos, ¿sí? Nunca había sucedido una cosa tan terrible como esta, ¿sí? Y en el interior del pueblo. Entonces miren la acción, aquí hay un pueblo que finalmente entendió a cuál iba a ser el desenlace, ¿sí? ¿Cuál sería el desenlace? Usted imagíneselo, si no comienzan a poner un alto rotundo. Si no ponen un alto, esto sigue y sigue y sigue y sigue, hermanos, y es el caos. Así que ellos ponen un alto, se levantan en guerra, van, pelean. Ya escucharon la historia, hay una cantidad de gente, ¿verdad? Los que debieron de decir: sí, esos son los culpables, órale, sale, sí, ellos merecen el castigo, pues déselo. ¿Qué hace la tribu de Benjamín? Los defiende. En lugar, ¿verdad?, de entregarlos y que hagan justicia, los defiende y lucha por ellos. ¿No es lo que estamos diciendo ahora? ¿No es lo que estamos diciendo ahora? Se defienden las causas de los culpables, ¿no? Y los inocentes son castigados. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, hermanos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la gente, ¿verdad?, no quiere ser dirigida por Dios. No había rey, es decir, alguien visible, porque Jehová era el rey. Jehová era el rey, Dios era el rey de Israel. Israel lo sabía, pero quería ver físicamente a alguien ahí que lo dirigiera, y no quería buscar a Jehová su Dios, ni escuchar su palabra. Esto les pasa, hermanos, porque ellos declinan al pecado y se olvidan de Jehová su Dios. Dios no cambia, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Y nosotros debemos tenerlo por lección. Jesús dijo: un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. ¿Qué es lo que le está pasando a Israel? Apenas se está empezando y ya se estaba dividiendo, hermanos, ¿sí? Hay algún conflicto porque no buscó a Jehová. Pero el que busca a Jehová encuentra el bien. Amén. El que busca al Señor. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, hermanos?
buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscarlo, no dejar de buscarlo, aferrarnos a su palabra, ponernos, ¿verdad? En decisión firme, en acción, ¿sí? A favor de la causa de Dios. A favor de la causa de Dios, hermanos. Y bueno, pues, ¿qué sucede, hermanos? Que ahora se murió y casi la tribu desaparece. Y no podía ser, tenían que existir, las 12 tribus tenían que estar allí, Benjamín a causa de los varones, y toman de algunos pocos no involucrados de allí, varones, ¿verdad? Y las mujeres. Y yo pienso que la costumbre en algunos estados de la República de México, como que viene desde aquí, quién sabe quién se la trajo de allá, que se la robaban, ¿no? Pues así pasa, y así pasó, ¿no? Por mucho tiempo, es que se la robó y pues ya está ahí, ¿qué se le va a hacer ya? Órale, así pasó aquí, se la robaban a las muchachas y ya hacían hogares y ya, entonces volvió a crecer la tribu de Benjamín, no desapareció la tribu de Benjamín, pero miren, hermanos, qué sufrimiento y qué padecimiento el que el pueblo tuvo que pasar. El pueblo de Israel, hermanos, el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Dios. ¿Qué cosas son las que el pueblo de Dios hoy pasa? ¿Cuáles son las situaciones que el pueblo de Dios hoy pasa? ¿Y por qué? Y a veces también cualquiera de nosotros podría decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto aquí en mi tribu, en mi casa, en mi comunidad, entre mi gente, etcétera, con los hermanos en la iglesia? ¿Por qué está pasando esto? No, yo creo que justo es, hermanos, que nos detengamos a pensar por un momento. Si no estamos como los jueces, si no estamos como el pueblo de Israel. ¿Usted se imagina que un hermano que viene al templo todavía tenga imágenes? ¿Usted se imagina esto? ¿Verdad que entonces qué es lo que está pasando? No hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó Jehová. Sí, por solo citar el ejemplo más así como que diríamos, ay, no se ha comprendido esto, hermanos. Pero debemos de comprenderlo. Así que póngase de pie, por favor. Póngase de pie y vamos a hacer una pequeña oración, y entonces orando vamos a adorar al Señor. Y que esta palabra, hermanos, nos ayude, que el Señor nos ayude siempre, hermanos, a no dar marcha atrás, a seguir firmes en quien hemos creído, ¿verdad? Y a no ceder a las tentaciones, a no ceder a las cuestiones que el enemigo, ¿verdad? Nos pone, a las cuales a veces tenemos que estar luchando con ellas.